Me llamo Omar Diallo, hago parte del equipo editorial de Ediciones One Africa, una editorial que ha nacido en 2014 para publicar libros de autores africanos y de temática africana en general. La editorial está ubicada en España, en la ciudad de Barcelona. Desde allí intentamos trabajar temas relacionados con África y con afrodescendientes. Ahora mismo tenemos un catálogo de 48 títulos que están en español y algunos en catalán. El libro va en el tema de que vivimos en una sociedad donde hay mucho racismo y siempre intentamos combatir de diferentes formas. Y desde este libro el autor ha intentado aportar argumentos para que los niños y niñas puedan tener en el momento de combatir el racismo. Lo trata en formato de cuentos, da argumentos de una forma que el problema no lo tenemos los que sufrimos el racismo, pero el problema lo tiene la persona que es racista. Entonces, devolver el problema a él, que lo solucione. A través de dar argumentos y herramientas a la juventud para poder luchar contra el racismo en general. Es la primera vez que salimos de España para asistir a una feria internacional. Filben nos ha brindado la oportunidad de venir aquí, de dar a conocer nuestros materiales, y eso ha sido realmente extraordinario en el sentido de que tanto el público que ha pasado han tenido un interés importante en todo lo que teníamos como libros. Yo creo que tal como está el mercado es necesario tener ediciones independientes, porque la mayoría de ellos, los libros que publican, no son comercialmente populares. Entonces nosotros necesitamos tener acceso a un público que es de la sociedad, de gente normales que tienen un poder adquisitivo no tan elevado, y que a partir de aquí la presencia de editores independientes es interesante e importante. Sí, yo creo que en Europa lo tienen claro. Ya hay bastantes editoriales independientes, cada vez más se están agrupando para hacer, por ejemplo, a Barcelona hay una feria del libro independiente que se celebra cada año, y allí desde el año pasado ya lo elevaron a nivel internacional. Están participando otras editoriales independientes desde algunas partes de Europa. Es ir creando una red de editoriales independientes para poder tener más acceso y poder difundir más estos proyectos. Yo creo que vivir sin cultura es como vivir con ignorancia, y los libros nos permiten poder entrar, poder saber, poder vivir lo que han vivido otros, o poder tener herramientas para poder cambiar esta sociedad hacia donde queremos que vaya. El libro de los negros en los campos nazi, que me ha marcado porque es una historia desconocida. Hemos visto muchas películas, muchos otros libros, pero que no mencionan la presencia de los negros en los campos nazi. Y sí que estaban presentes en la Segunda Guerra Mundial, en primera fila, defendiendo realmente a Europa y a su historia y su futuro. Por eso es necesario saberlo, y quiero aprovechar para dar las gracias al Filben y al Senal y al gobierno bolivariano el hecho de habernos ofrecido la oportunidad de estar presente aquí. Ya sabemos los momentos que están viviendo aquí son muy complicados, pero han hecho mucho esfuerzo para que nosotros podamos participar en este evento. Realmente les damos las gracias, y que seguimos trabajando entre todos para que pueda seguir el gobierno bolivariano adelante. Bienvenidos a la sección de reseñas y recomendaciones. El libro que hemos seleccionado para esta semana es Yo tengo una casa. El personaje es un libro álbum porque solo tiene apenas un par de palabras, que empieza con esto, ¿no? Yo tengo una casa que viene y que va, que sube y que baja, que está dentro y que está afuera. Y nos presentan muchas ilustraciones sobre distintos lugares donde podría estar en una casa, ¿no? En un árbol, en una avenida, sobre un carro, sobre unos animales, en la estepa, las flores, en los parques, bajo el mar. Tantos lugares posibles donde puedes tener tu casa. Este libro nos invita a reflexionar sobre qué cosa es el hogar. Y yo los invito a que descubran, porque al final, ¿qué es una casa? Es el lugar donde tú puedes estar. Así que descubran este libro, vívanlo, y también descubran todos los demás libros que les recomendamos. Y no nos olvidemos, amigos, que leer nos hace libres.